Bueno, gracias por estar aquí en este canal. Estamos grabando aquí en el Salón Discípulos de la Escuela una clase presencial que se llama Estrategias de Guerra para la Evangelización. Cuando el apóstol Pablo es llamado ahí en Hechos 26, 18, dice la Escritura que el Señor personalmente habla con él y le dice para que abra sus ojos. ¿Qué debían de abrir? Sus ojos. ¿Estaban ciegos? Ciegos espiritualmente. Para que abra sus ojos, para que se conviertan. ¿Qué debían hacerse? Convertirse de las tinieblas a la luz y de la potestad. ¿Qué es potestad? Del poder. De Satanás a Dios. Hay dos poderes aquí que se están confrontando. Dice, el Señor le dice a Pablo, para que reciban por la fe que es en mí. ¿En quién debe ser la fe correcta? En Jesucristo. No en Judas Tadeo, ni Martín de Porres, ni en el Papa, ni en la Madonna, ni en Guadalupe. No. Jesús es muy claro, dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. No hay otro camino al Padre más que Jesucristo. Él es el único que puede perdonar pecados. Lamentablemente mucha gente no lo sabe. Entonces, la evangelización es llevar el evangelio. Evangelio significa buenas noticias de salvación eterna. Nos abre los ojos cuando Cristo llega a nuestra vida, ¿verdad? Nos permite ver lo que no habíamos visto antes, ¿verdad? Se nos caen las escamas de los ojos, ¿verdad? Nos convierte de la oscuridad a la luz. Estábamos viviendo en tinieblas, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Y de repente empezamos a ver luz. Nos traslada del dominio de Satanás al dominio de Dios. Antes teníamos al diablo, ¿verdad? Como nuestro esclavizante, como un faraón que tenía cautivos. Pero también algo más muy importante nos traslada al reino de Dios, el poder triunfante de Dios, y nos concede el perdón de pecados. Esta es la buena noticia que hay que darle al mundo. Hay una esperanza para el mundo, el perdón de los pecados. No hay cosa más importante para cualquier persona de cualquier raza, religión, credo, ¿sí? Saber que sus pecados le son perdonados. Y la entrada a participar de la bendición para ser un pueblo consagrado a Cristo. Entonces, esto es la evangelización. La evangelización es llevar el evangelio. Hay un solo evangelio. Es el evangelio de Jesucristo. Pero hay 4 autores, ¿verdad?, del evangelio que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la vida del Señor Jesucristo. Algunos dicen dónde estuvo el Señor en su juventud, ¿verdad? ¿Por qué nos dice tan poco de su niñez? Bueno, hay muchos mitos, muchos cuentos ahí. Yo creo que Dios nos da solamente la información suficiente que necesitamos saber para llevar el mensaje de salvación a través del Evangelio. No solamente salvación, sino de reino. Y el reino empieza desde que conocemos a Jesucristo. Ahora, ¿cómo se da? Ahí tenemos una pirámide, ¿verdad? En la parte más baja está la persona, le llamamos el distraído, el que no sabe. Cuando llevas a alguien a la congregación, llega distraído.
trae sus conceptos, sus enseñanzas, su religión, sí, pero cuando empieza a escuchar el Evangelio a través de un siervo de Dios, una sierva de Dios, entonces empieza y se vuelve atraído. Empieza a decir, yo quiero saber un poquito más de eso. Ya viene con más curiosidad. Quizá no te lo dice, pero su corazón ya está siendo atraído, ¿sí? Entonces es parte del evangelismo. Llega el momento en que cuando se le confronta con el asunto de la vida eterna, esto es aceptar a Jesucristo, no solo como su Salvador, sino como su Señor. Algunos lo aceptan como su sanador, ¿verdad? Entonces ya se vuelve un creyente. Ya empieza a creer, empieza a estudiar la Biblia, empieza a venir a los estudios bíblicos, se bautiza en agua, dice, ahora sí quiero ser un cristiano, quiero un cambio de vida. Después de ser creyente, ¿qué sigue? ¿Qué pasa? Ser discípulo. Discípulo ya es tomar estudios más especializados, profundizar en las Escrituras. Jesús decía, escudriñar las Escrituras porque ellos dan testimonio de mí. El Señor que decía, id y haced discípulos. Yo tengo discípulos. Yo quiero que ustedes sean discípulos, que amen a Cristo con todo su corazón, que estén enamorados de Jesús de Nazaret. Eso es el discipulado, seguir bebiendo de las aguas frescas, límpidas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así Jesús dijo, hagan discípulos. Él sabe que la vida se va como el viento. Y anoche que estaba yo en la plática, decía, bueno, ¿estás discipulando a alguien? No, porque yo no soy maestro, eso que lo haga el pastor, que no. Dedícate a discipular a alguien que esté a tu alcance, tu familiar, algún servidor de tus niños. A los discípulos, enséñales. Porque ya de discípulo se vuelve un discipulador, ¿verdad? Yo puedo decirles, hacer una recapitulación de mi vida, que esta pirámide es una realidad. Yo entré como distraído, iba yo a rebatir estudios bíblicos que me invitaban, mi pastor, iba yo a ver quién sabía más, según yo. Yo creo que estaba yo endemoniado para tratar de refutar la Biblia, ¿no? Con los libros de Marx, de Engels, y después fui atraído, llegué a ser un creyente, ya fui discipulado cuando le entré. Mi esposa y yo graduamos con 13, 12 materias en el centro estudiantil bautista. Luego tomé otras materias ya para pastor. Me gradué con 22 materias en Dios es mi pastor. Y luego de varios años de ya servicio pastoral, tomé un doctorado. Algunos me dicen, pero no hizo maestría. Yo, ¿cómo no? Yo tengo maestría. Les digo de qué es mi maestría. De errores en la vida. Esa es mi maestría. Ya cuando tomé el doctorado, tuve que leerme 40 libros de este grueso. Esta es la Biblia Diacrónica Hebraica, la última versión que salió con pastas rojas. Yo quiero invitarlos a que este fin de año regalen libros. Tomen un libro, pónganle un moñito
y dile, mira, léelo este año. Pásame esos dos, son sumamente importantes, son producto de esta escuela. El libro Principios Proféticos es para toda la gente profética. Hay mucha gente profética en las iglesias, pero los seminarios nada más se dedican a formar pastores o siervos. Todas sus materias son para eso. Pero ¿y los profetas dónde quedan? Los profetas quedan relegados, marginados. Por ejemplo, tenemos este libro, El despertar del carácter profético. Solicítamelo y regala, en lugar de andar regalando botellas o chones o frazadas, ¿no? ¿Por qué no un libro? Tenemos que hacer. Ahora tenemos las dos versiones ya de la Biblia diacrónica hebraica, ¿no? Ya me dieron los precios. La versión de lujo con estas pastas rojas vale 1,700 y la versión también de lujo, es muy bonita, vale 1,500. Alguno me dice, es que denla en 2 pagos. Le digo, sí, pues 1,500, sí, en 2 pagos. Si quieres hasta en 3, pero con 2. Ya salió ahí, se movió algo aquí. Bueno, ahorita vemos. Aquí está, ¿verdad? Para ser un discipulador necesitas conocer las Escrituras. Puedes tener la Reina Valera, pero ya para empezar a evangelizar, puedes usar una estrategia, ya hablamos de estrategias. Estos folletos, miren qué bonitos, El Camino a la Vida, el de Romanos, ¿verdad? Nuestra misión es hacerla llegar, explicarle a la gente, darle los estudios bíblicos, están muy bonitos. A mí me gusta mucho porque lo tengo en el auto y cada que puedo platicar con alguien, no nada más soltarlo por soltarlo. Hay personas que se han convertido así, se encontraron un folleto que alguien lo arrugó y lo tiró ahí, pero mejor es explicarlo. Son gratuitos, hay organizaciones cristianas que a través de la ofrenda que nos dan, pues mandan imprimir esto, ¿verdad? Están muy bonitos con ilustraciones, los puede entender hasta un niño en una combi, van leyéndolos, ¿verdad? Y en lugar de volverse narcomenudeos, nosotros repartimos menudeos pero de evangelio, para que la gente se convierta. Dice Apocalipsis 14:6 que esta obra no la hacemos solos, pero no le dejemos todo al ángel. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Cómo es el evangelio? Eterno. Eterno. Para predicarlo a los moradores de la tierra, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. En el año 2007 estuve en Corea, me dieron algunos libritos en coreano y yo los leí y decía, ay, esto está en chino, no lo entiendo, ¿verdad? Bueno, estaba en coreano por eso, ¿verdad? Entonces el asunto es que en todas las naciones está llevándose a cabo esta labor por la Iglesia de Cristo, ¿no? Allá en Israel quisimos compartir unos poquitos que traía, me lo prohibieron. Si en Israel, en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, te sorprenden entregando o evangelizando a alguien, te deportan, te sacan, no importa que seas turista. En Israel, ahí está prohibido el evangelio, o sea, evangelizar. Como si fuera un país musulmán, y no es musulmán, es la tierra del Señor. Ahí se cumple, a lo suyo vino
y los suyos no le reciben. Entonces la ley persigue a los evangelistas. Entonces vean ustedes cómo en otras naciones, en los Estados Unidos, se lleva mucho el evangelio. Participamos en congresos, vamos a velorios, presentamos niños, bautizamos personas, pero siempre con el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y tú y yo podemos hacer la obra de Dios. Hay muchas formas, hay varios frentes, ¿verdad? Contra la idolatría, las supersticiones, el evangelio de Dios. Contra las doctrinas de las sectas. Por ejemplo, la idolatría, pues hay mucho culto a la muerte, mucho culto a la santería, mucho culto al catolicismo romano, procesiones, ¿verdad? Entonces, contra esa idolatría, esas supersticiones, hay que llevar el evangelio del reino de Jesucristo, de Dios. Contra las doctrinas de las sectas están los mormones, los testigos, que también tienen ediciones muy buenas, tienen mucho dinero, tienen sus salones del reino. Vea usted las iglesias mormonas, ¿verdad? Ellos tienen una ética de que si te vuelves mormón te dan trabajo y te dan buenos trabajos, con la condición de que des el diezmo forzoso. Tú tienes que presentar recibos de nómina de tu trabajo, no es voluntario como nosotros. Y también te dicen, pues puedes tener 2 señoras, ¿no? El hombre redime a la mujer, entonces sí, puedes tener 2 y puedes mantener 3, 4, 5, pues tenlas. Así que, y ustedes mujeres calladitas se ven más bonitas, nada más van a procrear hijos y atender a su varón, y eso sucede en las sectas, ¿verdad? Los mormones. Entonces, muchas filosofías vanas. Recuerdo cuando me tocó evangelizar allá en Ciudad Universitaria, en la UNAM, la Facultad de Ciencias Políticas, tuvimos un proyecto que se llamaba Búsqueda Vida. Y entonces salimos los estudiantes universitarios, yo también estaba en la universidad, estaba yo en la UAM, pero desde nuestros estudios hicimos ahí en el Centro Estudiantil Bautista el proyecto Búsqueda Vida y nos distribuimos. A uno les tocaba la Facultad de Economía, otros de Medicina, otros de Derecho. A mí me tocó la de Ciencias Políticas, válgame Dios. Las doctrinas, filosofías, ¿verdad? Confrontar allí, organizar, ¿verdad? Me sacaban a Federico Engels, a Marx, a Simone de Beauvoir, a todas esas gentes que hicieron filosofías, ¿no? Y yo les decía, pues tengo a Cristo. Y estaba yo muy prendido porque estábamos liberando un endemoniado y pude ver la realidad espiritual. Y esto impactó tanto mi vida, que era algo que yo nunca había visto, que alguien levitara o que le saliera sangre de los oídos, de los ojos, porque le hacían vudú, ¿no? Entonces eso me impactó a mí tanto que yo dije, aunque sean muy marxistas, muy leninistas, Cristo vive, Cristo es el Señor, Él es el único camino al Padre. Y yo no sé cómo le hacía a Dios, pero me ponía alrededor de mí a un grupo de estudiantes, y sí me rebatían. Pero bueno, entonces hay frentes de guerra espiritual. Ya repito, la idolatría te la vas a enfrentar,
Las doctrinas, las sectas, te las vas a enfrentar. Las filosofías vanas y huecas, te las vas a enfrentar. El humanismo, el materialismo, el hedonismo, ¿no? El humanismo, ¿verdad? Pues ahora hasta el presidente dice el humanismo mexicano ya como ideología, ¿no? El materialismo, ¿verdad? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Aquí lo que manda es el dinero, ¿sí? El hedonismo, pues aquí lo que manda es el placer, ¿verdad? Los deleites carnales, el alcoholismo, ¿no? Las drogas, eso es lo que... Entonces, todo esto es un problema sociológico que resolver. ¿Cuál es nuestra misión? Evangelizar. ¿Cuál es nuestra misión? Arrebatar esas almas para el reino de Dios. Nuestras armas. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Van a ser invitaciones, van a ser llamadas, vamos a dedicarle tiempo, volantes, folletos, ¿verdad? Mensajes, sermones, enseñanzas como estas que están siendo grabadas, ¿verdad? ¿Cuál es la efectividad? La palabra de Dios nunca vuelve vacía y hará todo lo que tenga que hacer. De momento te pueden rechazar, pero no vamos a hacernos nosotros jueces. Lo que vamos a hacer es llevar el Santo Evangelio. Entonces hay que tener estrategias de guerra para la evangelización. Diariamente ora por alguien, ten tu libreta de oración, llévales un cassette, llévales ¿verdad? Porque Dios ha dicho que va a derramar de su espíritu sobre toda carne. No dijo nada más sobre los cristianos. No dijo nada más los que no, sobre toda carne. ¿Y toda carne qué es? Toda la humanidad, toda carne, toda la gente. Agárrate uno de estos, ponles ahí atrás tu teléfono, más información, te vas al mercado, se lo das al del jitomate, a la marchanta, al carnicero, dile, Cristo te ama, con una sonrisa así, aunque sea bien falsota, pero, ¿verdad? Gánalo para Cristo, ¿verdad? No vayan a decir, ay, ya me está coqueteando esta señora, ¿verdad? Que digan lo que quieran, pero Cristo lo ama, ¿sí? ¿Verdad? Ay, este señor me quiere llegar, dice la mujer, ¿verdad? Pues sí, sí te quiero llegar y hasta el alma, si es posible, para la gloria de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando leemos esta palabra profética, sentimos en nuestro corazón que algo tiene que hacer Dios en la vida de las personas. Lo hizo conmigo, lo hizo contigo, yo no sé, cada quien tiene una parte, ¿verdad? Ahí estoy, aquí estoy en Jerusalén. Ahí está la mezquita de Omar. Hoy es una mezquita musulmana, justamente donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, ¿no? ¿Y qué creen? ¿Ven la cúpula? Es grandísima, ahí está, se ve lejos, pero ven la cúpula, es de oro. De oro, 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 de ese que no crean que es dorada nomás, no, es de oro. Un califa la mandó forrar de oro. Y se dice no dejan entrar adentro a los cristianos ni a los judíos, pero se dice que adentro está la piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac y fue detenido el sacrificio. Hoy es fíjate, musulmán, porque Abraham es un líder musulmán, es un patriarca. De Ismael salieron 12 tribus árabes.
los musulmanes. ¿Quieres ganar un musulmán? Háblale de Abraham como siervo de Cristo. Aquí estamos en Guatemala, estos gigantes espirituales son cristianos, ¿verdad? Se quisieron tomar una foto conmigo. Son mayitas que estaban ganados para Cristo. Fuimos a evangelizar ahí en el Zócalo, ¿verdad? Ahí en Guatemala el Señor me dio la capacidad de sembrar una iglesia. Y ya no le di seguimiento, se le entregué a un pastor amigo de allá, le dije, mira, tú síguele. Dios me usó y sembramos una iglesia, no me acuerdo ni siquiera cómo se llamaba la población, estaba en la zona montañosa del este de Guatemala. Un día, por ahí tengo las notas. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Decía Pablo, oren por nosotros. Yo les vuelvo a rogar a todos los que vean este video, el presencial, diferido, a todos mis alumnos, oren por mí. Oren por mí, por mi familia, el nivel de estudios que damos, la guerra espiritual del príncipe de paz. Satanás va a tratar de hurtar, matar, destruir, pero Dios no se lo va a permitir. Mayor es el que está en mí, el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Y así que Pablo decía, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Porque no es de todos la fe, no es de todos la fe. Y gracias a Dios que hay hoy día un gran mover del Espíritu Santo. Esta foto la tomé allá en la iglesia de Yonggi-cho, la iglesia más grande del mundo. Aquí están los interiores de la iglesia, grandísima. Tienen 5 cultos, llegan camiones y camiones y camiones para ir llenando. Este es un avivamiento en África, también en África, una tierra de hechicerías. Hoy se está evangelizando en muchas partes. No solamente evangelismo masivo, como ese, hay evangelismo por radio, hay evangelismo por televisión, por internet. Nosotros estamos con las redes sociales, ¿verdad? Y bueno, no hay nada como el evangelismo cara a cara. Como hablar con las personas, decía el apóstol Juan, quiero estar con ustedes cara a cara, ¿no? Entonces, hay una estrategia y yo quiero decirte que si crees en Jesucristo, el siguiente paso es prepararte para ganar a otro. Amén. ¿Verdad? Por lo menos hazte el propósito de diario hablarle a una persona por lo menos. Crea o no, pero tú háblale. Y hazte el propósito de orar por 5 personas incrédulas. La segunda acción le toca a cada iglesia, como comunidad cristiana en una ciudad, tener estrategias de evangelismo. Cuando estuvimos en La Cocota, ahí junto al mercado, me atrevo a decir que se repartieron miles de folletos en el mercado. Tocamos corazones de narcomenudistas, hubo bautismos, y luego se levantó Satanás, lamentablemente a través de una persona cristiana que nos rentaba para quitarnos el local. Pero doy la gloria a Dios que Dios tenía un plan. Él sabía que iba a venir el COVID y entró a los 2 meses la prohibición de reuniones. Yo me traje un grupo de 6, 7 familias aquí a la casa. En menos de 2 meses se construyó este saloncito
y ahora lo usamos para predicar y sabemos que se va a llenar y en cualquier momento algo puede suceder. Amén, amén. Pero la estrategia sigue y sé fiel hasta la muerte, dijo el Señor, y te daré la corona de la vida. ¿Verdad? Y personalmente yo voy por esa corona. Gloria a Dios. Cada quien su vida, ¿verdad? Cada quien, algunos dirán, no, pues yo también voy por una corona. Otros dicen, no, yo por una superior. Yo por una Heineken. Yo por una Indio. ¿No? Pero yo me refiero a la corona de la vida, que es la que da Jesucristo, ¿verdad? En tercer lugar está la relación necesaria entre la congregación local y la congregación formando redes y alianzas con otras iglesias, hermanas, amigas, ¿verdad? Es bueno estar con otros pastores. Y la visión misionera global es indispensable. Saber que estás trabajando y que en África están trabajando y que en Asia están trabajando y que aquí, aunque tu póster estado sea pequeño, será muy grande, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias por su atención. Soy su amigo Javier Hermoso. Evangeliza. Y hacer discípulos a todas las naciones. Dijo el Señor, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Y bautícenlos en el nombre de Dios el Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere el Señor? Discípulos, no creyentes, nada más o simpatizantes, no. Ya nosotros, como estamos en la pirámide, no debemos quedarnos a medias, sino llegar al punto de ser un discipulador. A lo mejor te van a decir, no, tú no discipules a nadie, tú dedícate solamente a hacer los churros para la iglesia y ya. No debe ser así. Si tú eres de Cristo, sé como Cristo. Sé como Pablo, sé como Juan, sé como... ¿sí? Y ser prudente siempre, eso sí, hay que ser prudente, ¿sí? Ser prudente. No somos palabreros, somos gente de reino, gente del Evangelio, ¿vale? Dios les bendiga, hermanos.